Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Kenner. Buenas noches, Ali. Ok. Buenas noches, Ashley. Bien, vamos a iniciar una nueva unidad. En el transcurso de la semana hasta el jueves es la fecha máxima que tengo para subir la nota, así que estaré poniendo las notas. A veces comienzo a calificar por pregunta, no se asusten si primero aparece, por decir, un 4. No es que la nota sea 4, sino que he calificado la primera pregunta. Voy calificando por grupos, ¿ok? Yo cuando termino de calificar todo, le aviso al delegado para que les diga, ya, esa es la nota y vean si es que hay que hacer algún reclamo o no. ¿Ok? El jueves se suben las notas, fecha máxima, así que ya cualquier reclamo me informan y yo veo si me equivoqué o no y lo arreglamos, ¿ok? Si es que hay que hacer rectificación, se hace la rectificación. Ok, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ujú, 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 ujú. Ok, ya se ve, ya se ve. Ok, ya se ve aquí. Ujú. Bien, hoy día vamos a entrar a nuestra segunda unidad, que tiene por nombre nomenclatura inorgánica. ¿Ok? Buenas noches, Eduan. Vamos a ver si se acuerdan algo de las nomenclaturas. Vamos a ver si identifican. Dentro, en casa, ¿qué compuestos químicos tienen? Que conozcan ustedes, que utilizan en casa. El cloro, Ya, eh, pero el cloro no lo tienen cloro solo, ¿no? Lo tienen en la lejía, por decir, ¿sí? Y la lejía, eh, Profesora, ¿el bicarbonato de sodio podrá ser? sí, la, muy bien. El la sal, alcohol, ¿Perdón? la sal, Miss. el alcohol, También Miss, el alcohol. La sal, recordemos que la sal en casa es cloruro de sodio. El alcohol es un compuesto químico, sí, El amoníaco. solo, muy bien, solo que em, el alcohol es un compuesto orgánico. Hoy día vamos a ver todo lo inorgánico. Le quería decir que la lejía, o sea, el cloro está dentro de la lejía y la lejía es NaClO. Esto es el hipoclorito de sodio, ¿ya? Esto es la lejía que es el que tiene el cloro, pero dentro de su composición, ¿no? Realmente lo que tenemos es esto. A ver, ¿qué más? Muy bien. Tenemos varios compuestos químicos que usamos, ¿no? Continuamente en casa, ¿no? La lejía para desinfectar, para blanquear alguna cosa. El bicarbonato, ¿dónde lo tienen? ¿En qué lo usan el bicarbonato? Pues normalmente para que blanqueen, por ejemplo, hasta ropas. Ah, ok, muy bien. También el bicarbonato se utiliza en la parte de repostería. en la En cocina lo el, utiliza ajá, ¿no? para Escuché que vender también se carnes, lo creo. toma, docente, escuché que también el bicarbonato de sodio se lo toman.
Claro, en la sal de Es el Andrés. polvo de hornear también, Miss. Disculpe. Exacto, justo iba a decir eso, me quedé el polvo de hornear. El bicarbonato es parte de la sal de Andrés. Para la limpieza también usan mis para sacar manchas. También, sí, muy bien, ¿no? Bueno, el cloruro de sodio que usamos, y aquí justamente nosotros le decimos sal, simple y llanamente, ¿no? Y la sal común. El amoníaco, aunque como limpieza, como amonio cuaternario, ¿eso se refería para los baños? Amoníaco, como amoníaco en casa. En algunos casos he visto algunos videos que dicen que tienen que echarle un poco de bicarbonato de sodio, algunas manchas blancas para que puedan quitárselo. Pero no Ujú. sé si es el mismo compuesto. Ya, sí, para el bicarbonato sí, ¿no? Se utiliza para limpiar, bueno, aunque tiene una propiedad básica, no muy alta. El Ajinomoto es glutamato sódico de sodio y potasio, me parece, eh, y es un compuesto un poco más complejo, ¿no? Vamos a lo simple nosotros para conocer, pero también es un compuesto químico, obviamente. El amoníaco, como NH3, no creo que sea fácil de utilizar, un poco complicado, pero más bien lo que ahora utilizan para los baños es lo que le llaman el amonio cuaternario, ¿no? El amonio es el amoníaco que ha reaccionado con una molécula más o un protón de hidrógeno y se forma el NH4. Este es el ion amonio, ¿no? Entonces, esto es lo que están utilizando en lugar de lo que antes usábamos, ¿se acuerdan? El ácido muriático, ¿no? Que era para limpieza de los baños, sino que debido a las regulaciones por sus usos del del ácido muriático es que se ha empezado a cambiar y ya para no tener que estar pidiendo permisos para poder usar este compuesto. Bien, miren, en estos compuestos. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pero vamos a poner el ácido muriático, que es lo que conocemos, ¿no es cierto? Vamos a ver, miren cuántos compuestos nosotros en casa y son las funciones químicas inorgánicas. La lejía, que tiene el cloro, es una sal, pero es una sal oxisal, ¿ok? Es una sal ternaria, tiene 3 elementos, ¿ok? El bicarbonato, al igual que, que la lejía, también es una sal oxisal. Solo que acá es una oxisal ácida porque tiene el hidrógeno en medio. El cloruro de sodio que usamos para nuestras comidas es una sal aloidea, pero es sal. El NH3, el amoníaco, es un hidruro. El ácido muriático como compuesto químico es el HCl y este es un ácido hidrácido. Bien. Estas son las funciones que vamos a ver en estas sesiones, ¿ok? Sales. Ay, ¿dónde estás? Te me perdiste. Ok. Vamos a ver lo que son sales, tanto binarias, 2 elementos, o ternarias, 3 elementos, ¿ok? Vamos a ver los hidruros, no metálicos, como en este caso. Vamos a ver los ácidos. En este caso, un ácido binario que es el hidrácido. Y vamos a ver otros que yo supongo que ustedes han escuchado. El ácido sulfúrico. ¿Lo han escuchado?
por lo menos de nombre. Sí, sí lo he escuchado, señorita. Sí. Y este también es un ácido, pero el ácido clorhídrico es un ácido binario, este es un ácido ternario. Este se le llama un oxácido, ¿no? Entonces, miren, en casa tenemos las funciones inorgánicas y algunos que todavía nos falta nombrar, ¿no? El ácido bórico, muy bien. También se usa en la casa, ¿verdad? Entonces, también es un ácido ternario, es una oxisal. También la leche magnesia, dentro de su composición, el componente principal es el hidróxido de magnesio. Es otra función. Ah, la soda cáustica, al igual que la leche magnesia, es un hidróxido, el NaOH. La pasta dental ya es una mezcla. eh, es un poco más complicada porque tiene más compuestos que son para como tensoactivos. Exactamente, no me acuerdo los nombres de los compuestos, pero que forman, ¿no? Uno es para dar limpieza, para dar el sabor. Es más orgánico que inorgánico, ¿ok? Eh, entonces, estos son los que estamos viendo y vamos a ver en estas sesiones son solo compuestos inorgánicos. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que hay varios tipos de funciones químicas inorgánicas. Sales, hidruros, hidróxidos, ácidos, ¿no? En general. ¿Y cómo los podemos nombrar? Bueno, por ejemplo, hemos dicho amoníaco, hemos dicho ácido sulfúrico, hemos dicho cloruro de sodio. ¿Recuerdan qué tipos de nomenclaturas había? Profesor, buenas. Buenas. Le digo, sería el hipo y el ico. Ahí como arriba dijo. el- Sulfúrico, ajá. ajá, es los que usan el oso y el ico, ¿no es cierto? ¿Saben cómo se llama este tipo de nomenclatura? ¿Alguien recuerda? Ya su compañero recordó cuáles son las terminaciones. La tradicional, creo. Algo así era. Exactamente, esta es la tradicional. Muy bien. A ver, otro. Es el que más conocen, el tradicional. Ok, no hay problema. Por lo menos recordamos uno. Ah, muy bien, Arturo. El que utiliza mono, di, tri, tetra es la sistemática, así se llama, ¿no? Este usa los prefijos de cantidad. Mono, di, tri, bi o di. La nomenclatura común eh, ya la han quitado como tal. Solo hay una parte que sí va a quedar con la nomenclatura común, pero ya pasó a nombrarse como tradicional. ¿Ok? Mentira. Ok, ya. Antiguamente sí había la común, que era la que no seguía las reglas ni de la tradicional actualmente que llamamos, ¿no? Eran nombres que les habían colocado así como ácido muriático. No, el nombre es ácido clorhídrico, pero se le llamaba ácido muriático, ¿no? Entonces, cosas así. Ok, bien, vamos entonces ahora a ver por qué es útil y necesario conocer el tema de nomenclatura de los diferentes compuestos. A ver, en estas imágenes, ¿qué ven aquí? En esta que estoy marcando, en esta cadena.
Óxido. Óxido. ¿Óxido de qué creen que es? ¿Qué es característico este color? ¿De qué elemento? ¿De qué metal? De cobre. ¿Este? ¿El rojo? Óxido O ferroso. de hierro. De De hierro. hierro. Una cadena oxidada, pero es una cadena de hierro, ¿no? Este es el color característico del hierro. Entonces hay un óxido de hierro. Y acá, justo creo que este es el que veía su compañero. Esta es una placa de cobre, sí. ¿Y por qué está de este color? Todo debería ser así. Y miren estas manchas. ¿A qué se deben? El óxido. ¿A la humedad? El óxido que se ha formado por la humedad y la acción del oxígeno, Oxígeno. ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo que en ambos son diferentes metales, pero ambos han sufrido la formación o el efecto del ambiente, ¿no? Y se han formado óxidos. En el caso de la cadena, uno de los tipos de óxido, el que es de color rojo así, es el óxido férrico, ¿se acuerdan? Y aquí el óxido, la placa de cobre, el óxido cúprico, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos una función inorgánica, que son los óxidos, ¿ok? Se forma el óxido cuproso, el óxido cúprico, algo que conocemos bastante, el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es necesario que veamos este tema? Porque los compuestos inorgánicos pertenecen al grupo de la nomenclatura tradicional. Al Ya, grupo, algo así creo yo, porque lo que sabía es que el óxido, o sea, los compuestos inorgánicos pertenecen a la tradicional. ok. El, el término del sistema de nomenclatura tradicional, vamos a ver que lo podemos usar en varios tipos de compuestos. Pero, o sea, el diferenciar aquí que decimos óxido de hierro, óxido de cobre, ¿no? Nos especifica de qué elemento está pasando, de qué está pasándole a un elemento, ¿no es cierto? Pero si yo digo óxidos, sé a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, me decían, es una cadena oxidada. Y el otro me van a decir una placa oxidada. Pero tenemos que ser más específicos, ¿no les parece? Entonces, si yo quiero encontrar cómo voy a proteger esa superficie para que se evite esa oxidación, tengo que saber de qué elemento es, qué compuesto es. Entonces, si yo voy no sé, voy a una ferretería o a una empresa que haga protección de mis piezas metálicas, le tengo que decir de qué metal estoy trabajando, que no quiero que forme el óxido férrico, ¿ok? Que no quiero que se forme el óxido cúprico. Entonces voy indicando, ¿no? Porque yo sé qué es lo que tengo. Pero es lo mismo, no es lo mismo decir, quiero que no se forme óxido, ¿no? Entonces, eso me va a permitir eh, poder hablar con un lenguaje que me entiendan y me puedan dar solución a mis necesidades, ¿no? La solución adecuada a un problema que tengo, ¿no? De los materiales que utilice. Y eso me sirve la nomenclatura, porque es un lenguaje común entre diferentes instituciones, diferentes lugares, pero que todos van a trabajar con la química y que tienen que entender qué es lo que estamos
en qué estamos trabajando, qué es lo que necesitamos, ¿no? Por eso es la utilidad de la nomenclatura. Ok, el logro de nuestra sesión es que al finalizar ustedes puedan identificar las diferentes funciones químicas inorgánicas teniendo en cuenta los sistemas de nomenclaturas para óxidos e hidruros. ¿Ok? Vamos a ver los diferentes tipos de nomenclatura. Vamos a ver qué es una función, qué es un grupo funcional y luego vamos a ver las funciones, la nomenclatura para las funciones óxidos e hidruros el día de hoy. ¿Qué necesitamos? Es que identifiquen los símbolos químicos de los elementos más comunes que trabajamos. ¿Ok? En el PPT tienen algunos símbolos y si no, pues a disposición, ahora ustedes pueden tener en línea una tabla periódica y pueden tenerla para tener como base los símbolos y poder identificar, porque para nombrar necesito saber qué elemento es y si tengo el nombre para poder escribir en la fórmula, tengo que saber cuál es su símbolo químico. ¿Qué pasó? Ujú. Oh, oh. ¿Y qué se fue? Oh, no sé qué pasó conmigo. Ah, no, ustedes sí están viendo. Yo soy la que se ha salido de PPT. Ya, ahora sí. Ok, vamos a escribir aquí. A ver, me van a decir si conocen. Ah, vamos. Mm, ¿Qué tienen en común estas cuatro funciones o estos cuatro compuestos? Que tiene un átomo de oxígeno. Todos tienen el oxígeno dentro de su fórmula. Y está este oxígeno al final, ¿es cierto? Y si se dan cuenta, cada compuesto solo tiene dos elementos diferentes, ¿ok? Y entonces, este elemento que se repite, ¿ok? En todos estos compuestos se va a denominar grupo funcional. Este es el grupo funcional. ¿De quién? ¿Recuerdan cómo se llama este compuesto? ¿Alguna vez lo han visto? O sea, ¿han escuchado de él? CO2. ¿Están viendo? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, es un óxido, ¿no es cierto? Dióxido decimos. Entonces, todos estos elementos vienen a ser óxidos. ¿Ok? Esta es la función química inorgánica. Es la función química inorgánica.
Y el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Una función química inorgánica es un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas semejantes y una molécula denominada grupo funcional que se repite en todos los compuestos. ¿Está bien? Y el grupo funcional es el elemento o grupo de elementos que se repiten en todo ese conjunto de compuestos. Entonces, para el óxido hemos dicho el grupo funcional es el oxígeno. Otro compuesto son los hidruros, que su grupo funcional es el hidrógeno. El otro es el grupo de los hidróxidos. Y el grupo funcional aquí es OH, ¿ok? El grupo hidroxilo. También se llama oxidrilo o hidroxilo, ¿ok? Entonces, estos elementos nos van a permitir identificar qué función química tengo. Miss, ¿el oxígeno se representa así O-2? Eso es la carga, todavía no te preocupes, ahorita vamos a ver eso. Primero, el oxígeno es el grupo funcional, ¿ok? Ahorita vamos a pasar a ver, después de definir, para dejar claro qué es nomenclatura, ¿ok? Nomenclatura Ok. entonces va a ser la que nos va a indicar las reglas para poder nombrar un compuesto químico, ¿no? El que da estas reglas es la UPAC, que es la entidad encargada de velar porque es dar las normas y porque las cumpla. ¿Ok? La nomenclatura la utilizamos para poder darle nombre, un nombre que todos puedan entender. En este caso tenemos 3 sistemas de nomenclatura. La tradicional, que es la que viene la más antigua, ¿ok? Luego viene el stock, nomenclatura stock, también es antigua. Y la más reciente, que es la sistemática o llamada también UPAC, ¿no? Más fácil le ponen las siglas, pero realmente el nombre del sistema es sistemático, ¿ok? Ok, esta es una tabla que necesito que ustedes la tengan a la mano, ¿no? Para las clases, para la evaluación, que tengan esta tabla, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? En esta tabla están los elementos químicos con sus estados de oxidación. Cuando hablamos de metales o cuando ustedes ven la tabla periódica en física, en una tabla periódica física, ustedes van a encontrar con el nombre de valencias, ¿ok? Pero valencias realmente es un término que se le da a los estados de oxidación de los metales, ¿ok? Los metales tienen carga positiva. Recuerden que los metales, cuando reaccionan con los no metales, forman el compuesto iónico. Entonces hay una carga positiva y una carga negativa, real. Entonces, el nombre de valencia va para los metales. Pero en el caso de los no metales, cuando forman enlaces covalentes, recuerden que los no metales eh, no pierden, siempre ganan, solo deberían tener carga negativa, pero no. ¿Se acuerdan que dijimos que el que tenía más carga electronegativa tomaba el estado de oxidación negativo y el que tenía menos electronegatividad pues tenía la carga aparentemente positiva? Entonces, como no son cargas verdaderas, no se les puede llamar valencia. Un término que agrupa las valencias y a los valores de los no metales es estados de oxidación. Por eso trabajamos con el nombre de estados de oxidación. ¿Ok?
Entonces, esos estados de oxidación están en esta tabla. Y, pero alguno me va a decir y va a observar, pero acá en mi tabla tengo más estados de oxidación que no aparecen en la tabla que está en la pantalla, en la diapositiva. Y es que sí, hay elementos que tienen estados de oxidación específicamente para formar solo un compuesto, ¿ok? Pero no permiten la formación del resto de compuestos que vamos a ver nosotros. Entonces, nosotros acá están puestos los estados de oxidación con los que vamos a trabajar, ¿ok? Hemos dejado los estados de oxidación que no son que no nos permiten, como les repito, la formación de compuestos. Por ejemplo, nosotros vamos a formar óxidos y a partir de óxidos vamos a formar hidróxidos, ácidos, oxácidos, oxisales. En algunos casos, con algunos valores de estados de oxidación, eso no nos permite. Entonces, esos estados de oxidación se han dejado y no los vamos a trabajar. Entonces, por favor, tomar en cuenta esta tabla. Por ejemplo, el oxígeno tiene dos estados de oxidación, -1 y -2. Pero como ven, en esta tabla solo está el -2. Y es que el estado de oxidación -1 del oxígeno es solo cuando voy a formar peróxidos. Y en este curso no vamos a trabajar peróxidos. Entonces, para evitarnos cualquier problema, el estado de oxidación del oxígeno lo vamos a trabajar con el valor de -2, que es lo que aparecía en la diapositiva del grupo funcional. Como el oxígeno está formando un compuesto, va a tener siempre la carga -2 en este curso. No vamos a usar el -1 para nada. ¿Ok? Por eso les digo que esta tabla tiene los estados de oxidación que necesitamos para formar nuestros compuestos. En el nitrógeno, por ejemplo, aquí le han puesto la mayoría de sus estados de oxidación, pero nosotros vamos a trabajar con las que están de color amarillo, que es +1, +3, +5 y -3. Con el +2 y el +4, el nitrógeno puede formar óxidos, pero no puede, con estos valores no puede formar oxácidos. Entonces, no los tomamos para los otros compuestos. Por eso es que les digo que acá se ha quedado como un ejemplo que en sus tablas ustedes van a encontrar varios estados de oxidación, pero aquí se han definido los que vamos a trabajar en el curso. ¿Ok? Vamos a iniciar con la nomenclatura sistemática. Como nos dijo su compañero, esta nomenclatura utiliza los prefijos de cantidad. Mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5 y así sucesivamente, que son prefijos de cantidad. ¿Cómo va a ser la nomenclatura? Primero, siempre identificamos al grupo funcional. Vamos a poner un ejemplo que conocemos. ¿Ok? ¿Está bien? Conocemos este compuesto, ¿no es cierto? Pero ya también aprendimos que si tiene el oxígeno al final de dos compuestos, este es el grupo funcional de los óxidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que ver, identificamos el grupo funcional y vemos el subíndice que le acompaña a ese elemento. En este caso, viene un número 2, vamos a poner el prefijo di. Entonces, pongo el prefijo, la función, yo sé que el oxígeno representa al óxido,
dióxido, luego voy a poner el conector D y ahora analizo el elemento. El elemento solo es carbono y solo tiene la unidad. Entonces, podría poner dióxido de monocarbono, ¿sí? Porque hay un solo carbono. Pero nos indica que el prefijo mono puede omitirse. Entonces, nosotros este compuesto lo conocemos como dióxido de carbono. No lo conocemos como dióxido de monocarbono. No es incorrecto, pero es innecesario ponerle el mono y simplemente ponemos el nombre del elemento. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, señorita. Sí, profesora. Disculpe, ¿puedo volver a explicar de nuevo? Se me cortó la señal, por favor. Ok. Ahora vamos a hacer con este otro ejemplo. ¿Cuántos oxígenos tenemos? ¿Cuántos ven? Uno. Uno, ¿no es Uno. cierto? Entonces, podemos ponerle mono, porque el prefijo es de uno. ¿Qué función representa el oxígeno? ¿Óxido? No. Óxido, entonces monóxido, el conector D. ¿Qué elemento es el Cu? Cobre. Cobre. ¿Cuántos átomos de cobre? Dos es Dos. Dos. pi. Entonces, Dicobre. prefijo de Cobre. ¿Y cobre? dicobre. Simplemente el nombre del elemento. ¿Se entendió? El Sí. compañero que dijo que se le fue la señal. Sí, mis, ahora sí se entendió, muchas gracias. Ok. Y siempre se lee de adelante hacia atrás. De atrás siempre es del final, que sería la Ah, derecha, perdón. de derecha a izquierda. Entonces ¿Ok? siempre de final hacia atrás, Sí, hasta el comienzo. Ya. el final es al revés. Ok, a ver, vamos. Un último ejemplo. A ver, ¿cómo sería el nombre? Pentaóxido de Dicloro, dicloro. Ujú. pentóxido, dicloro, mixing. Pentaóxido Dicloro. de Dicloro. dicloro. ¿Está bien? Tenemos que ver los subíndices. La nomenclatura sistemática es una de las más sencillas. Solo tenemos que recordar los prefijos de cantidad. ¿Ok? Nada más. Y identificar la función inorgánica y colocarle el nombre del elemento, cada uno con sus prefijos de cantidad. Nada más. ¿Está bien? ¿Puedo pasar a otra nomenclatura? Me hizo un ejemplo más. Ok. A ver. ¿Cuál sería el nombre? Ahí es el yodo, Pentaoxígeno, ¿no? Perdón, perdón. La I es el yodo, ¿no? pentaóxido Pentaóxido de Heptaóxido yodo. de yodo, Diodo. Yodo. Yodo. yodo, Hepta, no penta. Hep- Hepta, porque de hepta, 7 es hepta. Óxido de Heptaóxido iónico. de porque hay dos yodos. Yodio. Yodo. 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 Ok. Heptaóxido de diyodo. Ok. Ahora sí, ¿puedo pasar a otra nomenclatura? Hep- Ya. Muy bien. Nomenclatura stock. Es más simple, pero
aquí ya vamos a tener que ver los estados de oxidación del elemento que acompaña a la función, al grupo funcional. ¿Ok? La forma es simplemente voy a escribir el nombre de la función, su conector, el nombre del elemento. Pero debo que identificar el estado de oxidación del elemento para ponerlo en paréntesis en números romanos. Salvo que el elemento tenga solo un estado de oxidación, ya no lo vamos a poner en el paréntesis. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿ok? Que se me va esto. Ok. Brian, ya vas a nombrar más tardecito, Brian, los ejemplos. Ok. ¿Cómo vamos a hacer acá? Hay dos formas. Si tenemos compuestos binarios, los estados de oxidación normalmente se cruzan. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que este oxígeno tiene un subíndice 3, quiere decir que la carga del aluminio es más 3. Si yo veo este 2, quiere decir que el oxígeno, su carga es 2, pero si el aluminio es más 3, para que la carga neta sea 0, tiene que ser menos 2 del oxígeno. Solo tomamos el valor numérico para ponerlo de subíndice. No pasamos el signo negativo, ¿ok? Esta es una manera. Entonces, fácilmente puedo determinar por el cruce, pero hay en casos como el que sí, si yo hago esta misma operación, ¿cuál sería la carga del estaño en este ejemplo? SnO2. 1. Claro. Pero si tú le pones 1 acá al estaño, ¿cuál es la carga? No, perdón, ¿1? No, me equivoqué, perdón. ¿Me puede volver a explicar lo que no entendí? Dos. Dos debería 2 tenía que ser, ¿no? Ok. Hay una forma, como les dije, que los estados de oxidación, cuando son compuestos binarios, o sea, dos elementos, las cargas se cruzan. La carga del aluminio pasa a ser el subíndice del oxígeno en este caso, y la carga del oxígeno pasa a ser el subíndice del aluminio. Entonces acá me está indicando que el aluminio es más 3 y que el oxígeno es menos 2. Ojo, el oxígeno, la carga negativa solo pasa el valor numérico, no el signo. ¿Ok? Pero al hacer eso acá, me estaría saliendo que el estaño tiene estado de oxidación más 2. ¿Y cuánto sería el estado de oxidación del oxígeno? -1. Menos 1. Uno. Y hemos dicho, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2, según la tabla. Menos 2. Entonces aquí no está cumpliendo. Y eso se debe a que ha habido una simplificación. Entonces, otra forma de determinar los estados de oxidación es de la siguiente manera, que me va a ayudar ya sea un compuesto binario, ternario, cualquiera. ¿Ok? Entonces, lo que conocemos es que el estado de oxidación del oxígeno cuando forma compuestos es menos 2. Quiero saber cuál es el estado de oxidación del estaño. Voy a hacer unas ecuaciones simples. ¿Y qué pasa? Yo tengo, estas son moléculas neutras. Entonces, la suma de sus cargas es 0. Y lo que hago es multiplicar la carga por su subíndice.
1 por X y le voy a sumar la carga del oxígeno, en este caso, multiplicando el subíndice por la carga, y como es un átomo neutro, estos debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces yo digo 1 por X, X, 2 por menos 2, menos 4, igual a 0. X vale 4. Como es positivo, pongo más. Entonces, este estaño tiene estado de oxidación 4. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ok? Vamos a ponerlo acá arribita. El estaño más 4 con el oxígeno menos 2, cuando se cruzan, acá le pongo 2 y acá le pongo 4. Pero tienen múltiplos. Por lo tanto, le saco mitad, me queda 1, y al oxígeno la mitad me queda 2. ¿Ok? Entonces, tener cuidado cuando voy a hacer el cruce. Si yo no veo que en el subíndice del elemento que acompaña al oxígeno no hay un número 2, es porque ha habido simplificación, ¿no? Como en este caso. Ok, vamos ahora a nombrar el compuesto. Nos dice nombre de la función. El oxígeno dijimos que es óxido, ¿verdad? Conector de, y el nombre del elemento, óxido de aluminio. Deberíamos colocar el estado de oxidación 3, porque ese es su estado de oxidación. Pero ahí viene la parte que dice, si este tiene un estado de oxidación único, no se indica. Y aluminio, su único estado de oxidación es más 3, no hay otro valor posible. Por lo tanto, ya no se coloca el paréntesis de 3. ¿Ok? Solo queda como óxido de aluminio. Acá, ¿cómo sería el nombre? Para recordar, estaño tiene estado de oxidación más 2 más 4. ¿Cómo sería el nombre acá? Óxido de estaño. Óxido de estaño, Y entre Ok. 2 en paréntesis, romanos. 2. Ujú, muy bien. Óxido de estaño y en paréntesis, 2 o 4. Le voy 4. a poner el estado de oxidación que tiene, no el que está No es con la simplificado. simplificación. Exacto. Óxido de estaño, 4. ¿Está bien? Aquí el potasio solo tiene una única carga más 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el nombre? Óxido de potasio. Nada más, ¿no es cierto? Óxido de potasio, y no necesito colocarle el 1 porque solo tiene un estado de oxidación. ¿Se entendió? Señorita, disculpe, en el óxido de estaño, arriba en la simplificación, ¿cómo
si usted simplifica el número 4 con el 4 queda 0 y el 2 está en el estaño y usted lo pone debajo del oxígeno. ¿Cómo simplifico esa parte? Simplemente para la simplificación he sacado mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Ahora, ¿por qué le puse estaño 2, oxígeno 4? Porque cuando he hecho mi cálculo del estado de oxidación, me salió que el estaño tiene carga más 4. Y ya les he dicho, en compuestos binarios se cruzan las cargas, aquí el 2 y aquí el 4. Como tienen múltiplos, se simplifican, por eso es que me queda SnO2. No sé si eso era tu pregunta. Sí, sí, está bien, señor. Gracias. Ah, ujú. Pero cuando pongo el estado de oxidación tiene que ser sin simplificar, ¿ok? A ver, estaba poniendo acá. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Óxido de cloro. Óxido de dicloro. No, 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 no. No estamos en Óxido de cloro. sistemático. Ya. Óxido de cloro. Óxido de cloro, ¿qué más? Pentaóxido de cloro. No, no, no podemos mezclar nomenclaturas. Esa es sistemática. Acá estamos en stock. Es lo que nos han dicho tus compañeros. Óxido Clórico. De cloro. de cloro. ¿Qué más? 7. No, 5. Está bien, 7. 7. 7. Y ese es el nombre del compuesto. Óxido de cloro 7. Profesora, en el stop nomás se escribe así normal, o sea, sin agregar alguna palabra más. Exacto. Nomás los O el romanos, nombre de sí. la función, el conector y el nombre del elemento. Por los romanos se diferencia el stop nomás, diga. Claro. Del sistemático, uno que no, acá no hay prefijos de cantidad y el estado de oxidación que le vamos a poner. Hay nombres que coinciden en el sistemático con el stock, ¿no? Sobre todo los que no le colocamos los paréntesis porque tienen un solo estado de oxidación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Vamos a pasar al tradicional. Aquí vamos a tener que tener en cuenta nuevamente los estados de oxidación y lo que para nombrar es poner la función y el nombre del elemento se le va a poner un sufijo, una terminación, el oso y el ico, ¿no? Pero ¿cómo va a ir estos nombres o cómo vamos a ir cambiando? Va a ser en función de de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento. Si tiene solo un estado de oxidación, la terminación es ico. ¿Ok? Si tiene dos, el oso es para el menor y el ico es para el mayor estado de oxidación. Cuando hay tres, hay uno, el que se inicia con el hipo, oso, que es el menor de todos, un valor intermedio, que tiene la terminación oso, y el que es el valor más alto, terminación ico. ¿Ok? Entonces eso es cuando tiene tres estados de oxidación. Y tenemos también elementos con 4 estados de oxidación.
Al menor de todos le ponen hipo, oso. Al que tiene el valor intermedio, pero todavía es el menor, no es tan alto, o no es el más alto, se le pone terminación oso. Si es que estamos en el valor intermedio y ya es un valor más alto, todavía no el más alto de todos, sino el más alto que los anteriores, tendrá la terminación ico, y el que es más alto que todos va a comenzar con un prefijo per y termina en ico, perico, ¿ok? Para recordar el de 4 estados de oxidación. ¿Recuerdan esto? ¿Cómo sería el nombre de este compuesto? Pensando un ratito, voy a traer agua. A ver, ¿se acuerdan o no? Óxido de hierro. Ujú. Pero, ok, como si fuera sistemático, perdón, fuera stock, óxido férrico, óxido de hierro, pero que Óxido ¿cuál férrico. estado de oxidación? Dos. Pero, Es tres, tres. 3, Férrico. ¿no es Tres. cierto? Óxido de hierro, perdón, óxido de hierro, 3, se parece 7. Ok. Pero por tradicional se le llama óxido ferroso. Férrico. 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 Ok. Ah, Recuerden porque es que el mayor. es el mayor, exacto. El hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Entonces, como acá está con el más 3, es óxido férrico. Pero se dan cuenta, miren, por el stock le decimos óxido de hierro, pero por el tradicional óxido férrico. ¿Y a qué se debe? Aquí hay algunos elementos que sus símbolos químicos derivan de su nombre en latín, pero cuando hay que poner nombres en el sistema tradicional, pues se utiliza sus nombres en latín, no se utiliza como los conocemos nosotros. En el caso del hierro es mucho más conocido, ¿no? ¿Qué pasa? El hierro viene del ferrum, ¿ok? Su símbolo químico es la Fe por eso. Entonces, cuando yo voy a dar el nombre, como acá vemos, no voy a decir hierroso o hierrico, sino voy a decir ferroso o férrico, ¿ok? Lo mismo ocurre con el cobre. El cobre viene del cuprum. Entonces, y el cobre tiene más 1 más 2, sería óxido cuproso o óxido cúprico. ¿Ok? Igual el oro viene del aurum, auroso o áurico. La plata viene del argentum. Entonces se cambia y queda en argéntico porque solo tiene un estado de oxidación. Entonces, estos elementos a tener cuidado, el plomo es el plumbum, el azufre es el sulfurum, ¿ok? Y el nitrógeno es el nitrum. El estaño está ahí más que todo porque tratamos de
quitar, eliminar la ñ, ya que no todos los países usan la letra ñ. Y entonces decimos estagnoso, doble N, o estágnico, para evitar el uso de la letra ñ. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta también estas raíces para poner los nombres. ¿Ok? Una segunda tabla que deben tener también a disposición para poder trabajar. Y acá hay un cuadro Miss, donde está. Miss, Sí, disculpe, ¿puede mostrar la tablita anterior? La aquí anterior. está. ¿Esto? Sí, por favor. Ok, Gracias. ya. Entonces aquí tenemos ejemplos. Nos dice el potasio, el K2O, todo con nomenclatura tradicional, sería óxido potásico, porque el potasio solo tiene un estado de oxidación. Y si solo tiene uno, termina en ico. ¿Ok? El CO, el estado de oxidación del oxígeno es -2, por lo tanto del carbono debe ser +2. Acá sí ya viene otro cambio, anhídrido. Lo que pasa es que inicialmente, bueno, en aquellas de mis épocas, no se conocía a los óxidos formados por los no metales como óxidos, ¿ok? Y se conocía que los óxidos eran formados por los metales, ¿no? Con el oxígeno. Entonces, ellos cuando nombraban, solo llamaban óxido a los óxidos metálicos y a los que reaccionaban el oxígeno con el no metal se le llamaba anhídrido. Eso ha quedado de la nomenclatura tradicional, que tener cuidado al momento de poner el nombre de la función. Cuando se trabaje con nomenclatura tradicional, no hay óxido ácido, sino anhídridos, ¿ok? O anhídridos, como le llaman. Pero por eso ustedes ven, porque el carbono, el azufre y el cloro son no metales. Entonces, todos van a tener el prefijo anhidrido. ¿Ok? Bien, vamos a empezar, aunque ya hemos avanzado de los óxidos, casi todo, algunas pequeñas cosas que nos falta, pero ya hemos visto los óxidos. Son compuestos binarios. O sea, los compuestos inorgánicos se van a dividir en simples, binarios y ternarios. Simples formados solo por un elemento, binarios por dos elementos, como los óxidos, los hidruros, las sales aloideas y nada más. Y dentro de los compuestos ternarios tenemos los hidróxidos, las oxisales y las oxosales. ¿Ok? Tenemos este esquema para ver cómo son las reacciones de los dos elementos más importantes de la tabla: el hidrógeno y el oxígeno. Estos dos elementos reaccionan con casi todos los elementos de la tabla periódica. ¿Y qué es lo que forman? Los metales, cuando reaccionan con el óxido, forman óxido básico u óxido no metálico. Cuando el no metal reacciona con el hidrógeno, obtiene el óxido ácido, ¿ok? U óxido no metálico.
Pero también el metal y el no metal puede reaccionar con el hidrógeno. Si el metal reacciona con el hidrógeno, forma un hidruro metálico. Y cuando el no metal reacciona con oxígeno, forma el óxido ácido más agua, ¿no? Y con el más agua lo vamos a ver después, solo el oxígeno con el no metal nos produce el óxido ácido u óxido no metálico. Ok. Entonces, los óxidos se forman por la reacción de cualquier elemento químico con el oxígeno. Puede ser un no metal y formará un óxido ácido o un metal que formará el óxido básico. Óxido ácido u óxido no metálico. Óxido básico u óxido metálico. Las reglas son las que hemos dicho para sistemática, stock y tradicional, ¿no es cierto? Ahí están con los prefijos lo que es el sistemático, el óxido con su estado de oxidación en romanos, ¿no? Y la tradicional que va a depender del elemento y cuántos estados de oxidación tiene. El otro son los óxidos no metálicos, ¿no? También igual ya hemos trabajado de la misma manera que en el caso anterior. Y ahora vamos a ver la otra función, que son los hidruros. Dice que cualquier elemento que reacciona con el hidrógeno va a formarse un hidruro, ¿ok? Puede ser metal o no metal. A ver, el ejemplo es, en sistemático siempre cuento. En este caso, el hidrógeno va al final, es el grupo funcional, ¿no es cierto? De los hidruros. Entonces, tenemos CaH2, estaríamos en el dihidruro de calcio. Para lo que es stock, hidruro de calcio simple y llanamente. Y ujú, en el sistema tradicional, como siempre, al elemento le damos la terminación oso e ico según corresponda. Aquí el calcio está con carga +2, dihidruro de calcio, hidruro de calcio. Muy bien, solo tiene un estado de oxidación que es +2, no se le escribe. Y el tradicional que cuando tiene un solo estado de oxidación, la terminación es ico, hidruro cálcico. A ver, ¿cómo sería el nombre del siguiente? Oh, ya me salió. Monohidruro de litio. Ok, muy bien. Por stock, Hidruro de litio. muy Igual bien. el Ya no mismo tenemos que delito. ponerle el paréntesis porque solo hay un estado de oxidación que es el +1. ¿Ah? Y por tradicional, Hidruro Lítico. lítico. muy bien, hidruro lítico. A ver, el siguiente compuesto, FH3 por sistemático. Triruro de hierro. De Muy bien. hierro. Trihidruro de hierro. Siguiente en Hidruro de stock, hierro 3. hidruro de hierro 3. Tradicional,
Hidruro férrico. Porque Hidruro tiene férrico. el estado de oxidación mayor, ¿es cierto? Ese es el estroncio. También único estado de oxidación más 2. Dihidruro de estroncio. Estroncio. Hidruro de estroncio. Hidruro de estroncio. Ya, y el estroncio tiene carga más 2. Le No se ponemos pone ya. hidruro de estroncio. Dos. Ajá. Ya no se le pone el No, valor 2. no, porque tiene uno nada más. Exacto. Intradicional, Hidruro estroncioso. Hidruro de estroncio. Estrónsico. ¿Estrónsico? Estroncio. Tiene que terminar en oso. Estroncioso. Ajá. Hidruro es- estrónsico. no es oso porque solo tiene un estado de oxidación, termina en ico. Y tiene razón. Hidruro estrónsico. ¿Ok? En el caso anterior vimos los hidruros metálicos. Me olvidé que cuando este hidrógeno reacciona con el metal, el hidrógeno toma la carga -1 y el metal obviamente la carga positiva que tenga. Ahora vamos a ver los hidruros no metálicos. Aquí vamos a tener dos grupos de elementos. Los elementos no metálicos que pertenecen al grupo 13, 14 y 15. ¿Ok? Los boroides, carbonoides y nitrogenoides. Entonces, el sistemático voy a hacerlo normal, pero, no, bueno, por ejemplo, el NH3 sería el trihidruro de nitrógeno. Y aquí vemos una nomenclatura tradicional, que es justamente la nomenclatura común, que se mantiene hasta la actualidad porque ya son muy conocidos estos compuestos con esos nombres, ¿no? Y solo nos queda aprendernos, realmente solo son 7 elementos, perdón, para poder dar el nombre. Pero la nomenclatura tradicional ha adoptado los nombres con el que fueron descubiertos, ya sea por el nombre de la persona que lo descubrió, de alguna característica, etcétera. Y lo único que estos nombres no siguen ninguna regla, solo hay que aprendernos, ¿ok? NH3, amoníaco. PH3, fosfina. ACH3 es la arsina, viene del arsénico. SBH3, antimonio. Entonces es estivina. Y así sucesivamente son nombres de los compuestos que nos tenemos que aprender porque no hay ninguna regla para que se pueda llevar a cabo ese estado de oxidación para colocarlo, ¿ok? Pero la tabla tiene 18 grupos y tenemos el grupo 16 y grupo 17, ¿ok? Estos hidruros ya no tienen el nombre de hidruro y cambia, si se dan cuenta, ya el hidrógeno no va al final, como en los otros casos. En este caso, al elemento que va al final, ¿ok? En este caso el flúor, le voy a dar la terminación uro, fluoruro de hidrógeno. Vamos a
dar entonces el nombre cuando es el flúor, la terminación es uro, fluoruro, y del elemento de hidrógeno. Stock va a ser casi el mismo nombre que el sistemático, porque decimos la función, es el uro, fluoruro de hidrógeno. ¿Cuál es la carga del hidrógeno con los no metales? Como es no metales, la carga es positiva del hidrógeno, es +1. Entonces no es necesario porque su único estado de oxidación positivo el +1, ¿no? Será simplemente fluoruro de hidrógeno. Pero en el tradicional ocurre que estos compuestos realmente en la naturaleza están en estado gaseoso, entonces se burbujean en agua para poder obtenerlos, ¿no? Los nombres. Obtener estos ácidos que les denominan en el sistema tradicional como ácidos hidrácidos. Entonces, el nombre de la función pasa a ser ácido y la terminación del elemento es hídrico. Por eso ven ahí ácido fluorhídrico. Ok, ¿cuál sería el nombre tradicional del HCl, perdón, el nombre sistemático de HCl? Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. ¿Y el stock? Cloruro de hidrógeno. Igual, ¿no es cierto? Cloruro de hidrógeno. ¿Y cómo sería su nombre en tradicional cuando se ha burbujeado el ácido en agua? Ácido clorhídrico. Clorhídrico. Ácido clorhídrico. Muy bien. A ver, el siguiente, H2S. Sufre. El azufre, recuerden que viene del sulfurum. Sulfuro de hidrógeno. Ya, pero ¿cuántos hidrógenos hay? Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Exacto, sulfuro de dihidrógeno. ¿Ok? Por stock, Sulfuro de hidrógeno. nada Fluoruro más. de hidrógeno. Entre paréntesis. ¿Perdón? Entre paréntesis tiene que llevar en el stock mix. Mm, sí, pero en este caso el hidrógeno solo No, tiene un estado de oxidación +1. Ya no le va, ya no se le pone su estado de oxidación. Se sabe que está trabajando con ese, con el +1. Tradicional, Ácido sulfídrico. Sulfúrico. no, la terminación es hídrico. Ácido sulfúrico. Sulfídrico. Sulfídrico. Tiene que haber terminación hídrico, sulfídrico. A ver, la siguiente, H2SE, SE, selenio. Selenio de dihidrógeno, profesora. La terminación uro falta. Selenuro Seleniuro. de Ajá. dihidrógeno. Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien. Hidrógeno. Seleniuro de dihidrógeno. Stock. Seleniuro Ahí de es selenuro de hidrógeno hidrógeno. en el stock. Nada más, ¿no es cierto? Seleniuro Selenuro de de hidrógeno. hidrógeno. Selenium. Tradicional. Ah, Ácido Sele- hídrico. hídrico. Selenhídrico. Selenhídrico. Hídrico. Ácido selenhídrico. ¿Ok? Entonces, ay, Dios. Ya hemos terminado los hidruros. Ay, sí.
Y no. Ok. Para nombrar estos compuestos, ¿cuál sería el nombre sistemático del FeO, del FeO, Monóxido de fierro, de hierro. de hierro, ¿no es cierto? Ajá, y pensé que estaba escrito. Vamos a escribir. Encuentro mi lapicero. Entonces me dijo óxido De hierro. de hierro. Abajo. Vamos a hacer sistemático de los tres. F2 o 3. Dióxido de Dióxido de Dióxido hierro. Hierro. y fierro. Trióxido. Di hierro. De, de hierro. Di hierro. Y el último, óxido de bilitio. óxido de dilitio, ¿cierto? Por stock, el feo. Óxido de Óxido hierro. ferroso. Óxido de hierro. Óxido de hierro, pero stock que tiene. Ay, me olvido. Los números romanos de 2. Óxido de hierro 2. 2. Muy Pero no se bien. pone ya. O sí. Sí se pone porque el Hierro hierro tiene tiene 2. 2 y más 3. 2 y más 3. Se me pierde. Ok. Óxido de hierro 2, ¿no es cierto? El F2 o 3, ¿cuál sería? Óxido de hierro 3. Y óxido de hierro 3. Óxido de hierro 3 también, ¿no? Y acá, Óxido de litio 2. Óxido de litio 1. óxido de litio. Hay 2. que poner el número. 2. No es necesario colocar Litio solamente. el estado de oxidación porque el litio solo tiene un estado de oxidación, el 1. Si eso de los estados de oxidación, ¿dónde lo podemos ver? En la tabla que les mostré de estados de oxidación. Ah, ya, lo que estoy mostrando en la diapositiva. Ya. Sí, ¿ok? Bien, tradicional, ¿cómo sería? Recuerden que el hierro tiene más 2 más 3. Óxido ferroso. Óxido ferroso, ¿no es cierto? Porque tiene dos estados de oxidación. Miss, disculpe, ¿y por qué en mi tabla me aparece que hierro tiene 6, 3 y 2?
¿Es una tabla que falta actualizar o cómo? No, está más bien actualizada. Lo que les digo es que les dije antes, hay elementos que tienen más estados de oxidación, pero nosotros solo vamos a trabajar con los estados de oxidación que puedan formar el resto de funciones que van a venir, que puedan formar hidróxidos, que puedan formar oxácidos y oxosales. ¿Ya? Ok, Entonces, Miss, gracias. por eso es que nosotros solo tomamos, les dije, la tabla que tenemos en el PPT. ¿Ok? Entonces, el siguiente, como estamos con el mayor estado de oxidación, sería óxido, Pela bien mi espalda. perdón, Como diablo. Ferric, férrico, ¿no? Eso es cancerígeno. Eso. Cuiden sus audios, por favor. Óxido férrico. Y el último, Óxido ilítico. óxido lítico. Lítico. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Leonardo. Ok, aquí hay, vamos a hacer algunos de estos. tenía una consulta. Sí, ¿Y cuándo es que se coloca monóxido, por ejemplo, en lo eh, anterior? normalmente usamos el monóxido cuando trabajamos con no metales. ¿M? Recuerda que, por ejemplo, el CO2, perdón, es dióxido. El CO es el monóxido de carbono, pero no se acostumbra a decir monóxido de cobre, monóxido de hierro, ¿no? Normalmente es para los no metales, pero recuerda que el prefijo mono puede obviarse. Listo, gracias. Bien, Bien, vamos. La primera, Pb es plomo y los estados de oxidación hay. Del plomo, más 2 y más 4. ¿Cómo sería el nombre arriba? ¿Cómo sería el nombre del PbO2? Recuerden que el menor terminación en... Óxido Perdón, de plomo. perdón. Me confundí. En stock es el número romano, creo mismo. Sí, Óxido de plomo. 4. óxido de plomo. Con 4 números romanos. 4. Ay, Dios. El 4 es primero el palito, luego la letra B. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. El siguiente, Óxido de azufre. Óxido sulfúrico. ok. Óxido De azufre. de azufre. ¿Qué más? 4. Si yo le pongo 4 acá, con el 2 no se van a simplificar para obtener el SO2. 2. Ah, espérense. Ok.
más 2, más 4, más 6. Ok, entonces aquí óxido de azufre, pero hay que poner su estado de oxidación, porque el azufre tiene 3 cargas. ¿Cuál de ellos corresponde? 6. 2. El 2. Ok, oxígeno menos 2 con el más 2 se simplifican y queda 1, 1. Ok, vamos a la sistemática con estos dos ejemplos. ¿Cuál sería el nombre del PbO2? Dióxido de plomo. Dióxido de dióxido de plomo. En sistemático, ¿cómo sería? El SO. Óxido de azufre. Óxido de azufre. Ok. Podemos poner monóxido de azufre, pero recuerden que tiene que ir acompañado de un paréntesis. Ahí iría el 2, ¿o no? Exactamente. Sí, está bien. Sistemática no es que no iban los paréntesis. ¡Ah! Pero eso también le iba a preguntar mi. Ya ¡Ay! nos confundió. ¡Ay, ay, ay! Tienen razón. Estoy mezclando nomenclaturas. Perdón. Muy bien que se den cuenta que no debía ir ahí solo dióxido de plomo y monóxido de azufre. Tradicional. Aquí les estoy poniendo para tradicional. Óxido plómico. Óxido, cuando es Plómico se 4 dice. mayor, ¿no es cierto? Y el plomo viene del óxido Ah, plúmico. plumbi- Plúbico, ¿no? plúmbico. ¿Ok? Plum. Sí. Ya. ¿El otro cuál sería? Óxido, Óxido sulfúrico. Hay dos, no, no. ¿Cómo Monóxido. se llama cuando está en sulfuroso, tradicional? La función Ay, es tradicional cuando con los no metales. Recuerden que el azufre es un no metal. anhidri- Lirio. Anhídrido de, perdón, sin conector, ¿no? Sulfúrico. sulfúrico o sulfuroso sería. A ver, miren, el estado de oxidación es sulfuroso. más 2. ¿Qué dice acá en más 2? ¿Cuál va Sulfuroso. en...? Sulfuroso. Termina en oso. Ya, pero hay un prefijo cuando es el carga Hipo, más 2. hiposulfuroso. Y, Exacto. Anhídrido, ah, hiposulfuroso. ¿Está bien? Sulfuroso. ¿Ok? Ah, entonces, tener cuidado en el tradicional cuando es un óxido con no metales. Bueno,
En la próxima clase vamos a hacer ejemplos también de hidruros que nos está faltando, ¿no? Hemos terminado con lo que se refiere a óxidos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, chicos. Entonces nos vemos el día miércoles, ¿ok? Vamos a continuar con nomenclaturas, ¿ok? ¿Qué, profesora? Muchas gracias, Miss. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, Hasta el gracias. miércoles. El Gracias. miércoles. Hasta luego, Buenas compañeros. Buenas noches, noches. Miss. Buenas noches, gracias. Entonces, Disculpe, ¿cuándo va a calificar los últimos exámenes que hemos hecho? Antes del jueves. El jueves máximo. Para poder descansar tranquilo. Ok, no se preocupe. El jueves, voy a tratar que sea el miércoles, pero más seguro el jueves. ¿Ok? Gracias. Ya, muy bien, chao. Cuídense, buenas noches.